Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, titulada Gestión y Finanzas Inteligentes para Exportar con Éxito. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al final de la exposición, les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Germán Grisas, licenciado en Comercio Internacional y del Banco Santander Río. Gracias a todos por acompañarnos y le cedo la palabra a Germán. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Carmela, por la presentación. Eh, Como les dijo, soy Germán Grisas, licenciado en Comercio Exterior. Trabajo en el Banco Santander actualmente. Hace 25 años que estoy, 20 y pico años que estoy en el mundo del comercio exterior, no quería sacar las cuentas. Eh, Siempre trabajando en el mundo aduanero al principio más de joven y después como primera experiencia, y después el mundo bancario. Hace ya 23 años que estoy en un banco trabajando en el mundo comercio exterior principalmente. Así que, bueno, gracias a todos por sumarse, gracias a la agencia por el espacio, que nos parece fantástico esta oportunidad de ir contando cómo uno tiene que gestionarse para los exportadores argentinos que tanto los necesitamos en este país, para que puedan exportar, animarse a asumir ese riesgo. Y bueno, lo que vamos a ver en este módulo de hoy, este espacio, es principalmente algunos lineamientos generales, básicos, donde contamos un poquito los riesgos y las operaciones de cobro para nuestras exportaciones que esperamos que todos puedan hacer, teniendo en cuenta cuáles riesgos hay, distintas alternativas, distintas opciones, y tienen un link de preguntas donde me pueden ir preguntando. Tenemos una presentación que la podrán seguir junto conmigo, hacer preguntas en el interín. No se puede hacer dinámico el ping-pong de preguntas y respuestas por cómo son armados estos espacios, pero si hacen alguna pregunta, las voy a estar leyendo o ahí Carmela me ayudará y intentaremos responder lo más genérico, evitando casos particulares para que nos sirva a todos esta hora y sacarle el mayor de los jugos, ¿sí? Bueno, acá está un poquito mi reseña. Trabajo mucho con lo que son las normas cambiarias. Estarán familiarizados que el comercio exterior tiene bastantes normas que cumplir a nivel de nuestro Banco Central. Punto importante que vamos a ver toda esta presentación está enfocado en el Banco Central, los bancos comerciales, el seguimiento de las liquidaciones, los medios de pago, las opciones de cobro, todo lo que esté vinculado con la parte de cobro, de un cobro de exportación, y con todo lo que es tiempos y normativa cambiaria. Esta normativa cambiaria que vamos a ver hoy, está vigente hoy, por suerte en el mercado hace ya en los últimos años y medio se mantiene bastante estable, con algunos cambios que vamos a ver, pero la norma cambiaria para cobros de exportación no está tan afectada. Y después de ver cobro de exportación, que es el principal contenido del módulo, vamos a ver algo de pago de impuestos si nos da el tiempo, pago de importación de bienes y también cobro de servicios y pagos de servicios, que está siempre atado a una operación de comercio internacional, ¿no? No solo es la exportación de un bien puntual, sino cómo eso lo vinculamos con alguna importación temporal o un servicio que tengo que pagar o un servicio que cobro del exterior y no exporté un bien. Bueno, todo eso vamos a intentar de charlarlo en esta horita que nos queda. Así que tenemos bastante, sin prisa, pero sin pausa, como se dice. Y bueno, ese es un poquito de mí. Ya para meternos pura y exclusivamente en las partes intervinientes de los medios de pago internacional, estas primeras dos hojitas, como les digo, es bastante básico, pero siempre es bueno arrancar con los cimientos, ¿no? ¿Quién es un exportador? ¿Quién es un importador? ¿Cuáles son como las partes intervinientes? ¿Cuáles son los roles? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta al momento de exportar? Yo ya voy a arrancar por el momento en que vamos a dejar atrás el proceso productivo,
del bien que estén pensando en exportar o el bien que actualmente estén exportando. Y lo que tenemos que ver es, lo que vamos a ver es, una vez que exporto, cómo cobro, ¿no? Y lo más importante, o sea, todas las instancias de la cadena son importantes, pero el momento del cobro es crucial, porque es lo que realmente nos hace después recibir el dinero para poder mantener la fábrica en movimiento. Entonces, arrancamos con que tenemos un exportador y un importador. O sea, tenemos una relación comercial con alguien que decidió comprarnos nuestro bien, ya sea zapatillas, botellas, carteras, granos, petróleo, o sea cual fuera la materia prima o el bien a exportar, hay alguien que lo exporta y hay alguien que lo importa, ¿sí? Un comprador y un vendedor. Y atado a esto, la principal diferencia que tenemos en el comercio internacional con el comercio doméstico, comercio local, es que hay una distancia en el mercado y ahí necesitamos de un banco del exportador, un banco en nuestra plaza, un banco en Argentina, y obviamente esa intercomunicación principalmente se hace con un banco en la plaza del importador, sea la parte del mundo que fuera. Las partes jurídicas tienen una relación comercial, se buscaron por internet, por boca a boca, por alguna agencia de marketing y conocen el producto que quieren comprar, barra vender, y los bancos van a comunicar por una mensajería SWIFT, que es un medio de pago, un medio de comunicación eh, oficial para cobrar y pagar las operaciones de comercio internacional, donde los bancos se comunican a través de esta plataforma. Muchos habrán escuchado que cuando cobro del exterior o me van a mandar un comprobante de un SWIFT, o cuando pago al exterior me piden el comprobante del SWIFT, esa es la demostración de que la operación realmente el banco la procesó. Y como cuando siempre hacemos el paralelismo en lo local, cuando alguien paga y hace una transferencia local, tenemos el comprobante, bueno, los medios de pago internacional tienen un SWIFT de respaldo. A ver si alguna pregunta van apareciendo y avanzamos. Eh, listo. Nada. Eh, Acá lo que estamos dibujando ya es un poquito, le agregamos a la parte anterior, que hablamos de la parte del importador y el exportador, la palabra riesgo, ¿sí? Que creo que es lo que muchos de acá nos interesa saber. ¿Cuál es el riesgo que asume al momento de exportar? Y como ven, este signo de pregunta lo dejé en el momento, acá debajo del cuadro del acuerdo de la compra-venta, porque entre el exportador y el importador está el acuerdo de compra-venta, están los bancos que ya mencioné recién, están las divisas que vamos a cobrar por exportar y el mapa del mundo, porque esto es a cualquier parte del mundo, y el riesgo lo dejé acá en el medio. Este riesgo puede ir moviéndose más para el exportador o más para el importador, dependiendo del poder de negociación que tengamos con nuestra contraparte. O sea, el mundo ideal del exportador es cobrar sin riesgo. Es difícil, porque me encantaría hacer una pregunta interactiva, como hacía en la facultad muchos años que fui, y siempre le preguntaba a los chicos, ¿cuál es el medio de cobro más seguro para un exportador? Y lo que siempre se viene a la cabeza cuando estamos empezando con los medios de pago y demás, es decir, la carta de crédito, que por definición en la cabeza de muchas personas es el medio de cobro más seguro. Y yo ahí siempre ponía el asterisco. ¿Es el más seguro? No siempre. El medio de cobro más seguro por un exportador argentino es el cobro anticipado. ¿Sí? Que mi contraparte del exterior me pague antes de que yo realice la exportación. Ahora, me imagino que todos los que están del otro lado dirán, tenemos 90 personas en línea, los que procesan y están en este circuito dirán, no es fácil que me paguen antes que yo exporte, ¿sí? Acá donde arrancan las complejidades del comercio internacional. No lo podemos comparar con una compra doméstica, donde yo voy a un local, a un comercio, y puedo decir, me llevo esta mercadería y en el momento te pago contra entrega. Bueno, el comercio internacional, una de las dos partes va a tener que asumir un riesgo. Entonces, el exportador en un principio tendrá que asumir el riesgo de exportar la mercadería y cobrar diferido, cobrar posterior a su exportación, probablemente sea la mayoría de los casos,
O si es un afortunado exportador, podrá cobrar anticipadamente del exterior y luego embarcar. Está claro que el cobro anticipado es el más efectivo para el exportador porque al fin y al cabo estás recibiendo los dólares del exterior para poder producir tu producción, tu mercadería y luego asumir los costos del proceso de exportarlos, de hacer la logística hasta el puerto, ya sea marítimo, aéreo, al puerto que tengas que ir, cargarlo, exportarlo y el importador que anticipadamente te pagó va a tener que esperar unos días hasta que le llegue la mercadería. Ese sería el escenario ideal. Como sabemos que ese escenario ideal a veces no existe, nos vamos a ir a la vereda enfrente, donde probablemente el importador le diga al argentino, a todos ustedes, mandame la mercadería, exportar la mercadería, y una vez que yo tengo constancia de que la mercadería ya está exportada o que la tengo en mi poder, te pago. Bueno, entonces ahí el exportador asume con el riesgo, el costo, y la espera hasta que el importador le pague. ¿Sí? Ahora vamos a ver alguna de esas instancias. Entonces, en ese momento, esta llama y signo de pregunta del riesgo lo podemos correr para el importador o para el exportador, dependiendo de estas situaciones. Los bancos, en la mayoría de estas transacciones que estoy mencionando, solamente en las simples y básicas, en las directas, hacemos de intermediarios nomás, donde debitamos los pesos del importador, los transformamos, perdón, los pesos no, los dólares del importador en el extranjero, se los debita un banco del exterior, los pasa a través de un banco corresponsal, llega a un banco en Argentina y le notificamos al exportador que tiene las divisas a su disponibilidad. Cuando las operaciones son más complejas, empezamos a tener un rol más activo, que también lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Sí? Pero como en el cuadro básico de importador, exportador, riesgo, y cómo podemos hacer para mitigar ese riesgo. Si no lo podemos hacer porque nos paguen anticipadamente nuestras exportaciones, buscaremos algunas opciones. ¿Sí? Lo mencionó Carmen al principio, si tiene alguna duda, inquietud y me quiere mandando en preguntas y respuestas, me sirve para ir limpiándolas, si no las vemos eh, al finalizar toda la presentación. Bueno, claro, este cuadro, vamos a pasar a lo que mencionábamos hace un ratito, de cuáles son las distintas opciones de cobro. Eh, ya encontramos que tenemos un producto que exportamos, sabemos que nos lo van a pagar o nos lo deberían pagar. La esencia del comercio es entrega y la confianza, ¿no? De exporto sabiendo que en algún momento voy a cobrar o cobro sabiendo que en algún momento voy a exportar. Uno de esos dos, como dije, asume el riesgo. Y acá separamos esto, ¿no? La financiación directa, la llamamos que es el cobro anticipado de la exportación, porque mi contraparte me financia a mí para poder producir y exportar. Y hacemos también la parte opuesta, sin ninguna financiación del exterior, donde quiere decir que asumo los costos de la fabricación, el embarque, la exportación y cobro post-embarque. Ese post-embarque lo puedo cobrar en dos instancias, principalmente. A la vista, que a la vista significa una vez realizada la exportación, o sea, demuestro que tengo el permiso de embarque, que es el título ejecutivo, ¿no? De la constancia de la toma del bien de la mercadería a favor del consignatario. Ya está el permiso de embarque a favor de la persona que me compró. Entonces, le podemos demostrar una vez que exportamos que la mercadería ya está a nombre de ellos. A la vista va a ser apenas embarco y lo puedo mostrar. Y a plazo, que suele ser la mayoría de las operaciones, donde después de X cantidad de plazo, llámese 30 días de la exportación, 90 días de la exportación, la contraparte me paga y yo a los 30 días que exporté voy a recibir el cobro del exterior. Esto que les menciono acá no está vinculado todavía con la parte normativa y cambiaria, que ahora vamos a hacer un doble clic con la norma cambiaria que tenemos hoy en día, pero ni más ni menos ese es el escenario. O cobro anticipado o cobro diferido. Y el diferido podrá ser a vista, que es lo más cerquita post embarque, o a plazo, que va a ser en un plazo mayor.
¿sí? Eso obviamente es un arreglo entre las partes. El acuerdo comercial tiene que incluir, sin ninguna duda, la cantidad de mercadería, puertos de embarque, condiciones de entrega y condiciones de pago. Si no tenemos esa condición de pago, eh, tenemos que replantearnos el acuerdo comercial que estemos teniendo. Después, para los exportadores argentinos, lo que nosotros comentamos, que tenemos unas financiaciones indirectas, por decirlo de una manera, pero acá ya le empezamos a agregar un costo a esta transacción, además del costo propiamente dicho de los bienes y la logística y la exportación, donde los bancos nos acercamos a los clientes para ofrecerle una prefinanciación de exportaciones o una financiación post-exportación. Esto, en grandes rasgos, lo que estamos queriendo ayudar a los clientes es, vos no tenés el capital en este momento, o no lo tenés, o no lo querés invertir, o no lo querés destinar, o lo tenés en otro ciclo de vida de otro producto. El banco te financia la producción de esa mercadería y en un periodo de tiempo, cuando cobres del exterior, lo vamos a cobrar nosotros como banco, ¿sí? Esto está todo normado por el Banco Central. Acá todos los bancos nos guiamos por lo que es la política de crédito, las comunicaciones del Banco Central, donde asistimos crediticiamente a un exportador, nos tiene que demostrar que tiene un contrato de venta en firme o un acuerdo de compra-venta con el exterior, donde se definen monto, plazo, bienes. Esa persona tiene que ser generadora de dólares para que nosotros los bancos le podamos prestar dólares a asistir con moneda extranjera. Y si cumple con esas características y el banco lo califica crediticiamente a ese cliente, o sea, al igual que cualquier préstamo que un banco otorga, estamos asumiendo un riesgo. Si un cliente viene y nos solicita $100.000 y la capacidad tiene prestable de $100.000 y es una exportación, nosotros podemos asistir con dólares, ¿sí? La prefinanciación de exportación lo podemos replicar a lo que hablamos hace un rato. La prefinanciación de exportación es financiar al cliente previo a la exportación, o sea, para afrontar todo ese costo, proceso productivo y exportación. Y la financiación de post-exportación lo asignamos con la financiación de diferido. Una vez que exporté, quizás mi cliente me dijo, yo te voy a pagar a los 90 días de tu exportación y yo como argentino necesito cobrar antes. Entonces le pido un financiamiento al banco, le demuestro que ya exporté la mercadería, quién es el destinatario de esa mercadería, con el permiso de embarque, que ahora sí lo vamos a ver de qué se trata el permiso de embarque. Demuestro que la mercadería ya está exportada y que tengo un plazo de cobro de 90 días y el banco me va a financiar el gap entre el día en el que esté parado y el día estimado del cobro del exterior. Esa es una financiación post-exportación. Y después los otros productos que nos quedan son los productos más eh, naturales del comercio internacional o más antiguos, por decirlo de una manera. Todos tienen la misma época, pero digamos más tradicionales, que son los productos documentales, donde estamos hablando de una carta de crédito de exportación o una cobranza de exportación. Eh, Esto, a medida que lo vamos conversando, se van complejizando las operaciones, ¿no? Yo tranquilamente en el acuerdo de compra-venta podría haber acordado con mi cliente que el cobro va a ser a través de una carta de crédito. Ahí ya me meto en que en la apertura de la carta de crédito, que la apertura de la carta de crédito no la hace el exportador, sino que la hace el importador. Aparecen más costos en el medio, porque aparece un banco que emite esa carta de crédito, puede haber un banco que la confirme. Digamos, son más costos para el exportador, me saco el sombrero del banco en este momento y digo, para el exportador y el importador, cuanto más genuina y limpia sea la transacción, menos costo. Por supuesto que cuando los bancos intervenimos, brindamos mayor seguridad. Ahora, esa mayor seguridad tiene un mayor costo y como les dije hace unos minutos, no necesariamente con la carta de crédito de exportación me voy a asegurar cobrar. Me voy a asegurar cobrar solo si yo como exportador cumplo con las condiciones que están pactadas en la carta de crédito. Para profundizar un poquito en carta de crédito, el primer miedo que tenemos ahí los exportadores es si hay alguna discrepancia. Si alguna discrepancia existe, si no llego a cumplir con los términos pactados, si no puedo embarcar en la fecha estipulada. Cualquiera de esos if nos van a repreguntar si realmente cobro o no cobro. Como también dije hace unos minutos, la esencia de operaciones de comercio internacional es exportar
y cobrar. Entonces, más allá que haya alguna discrepancia en la carta de crédito, son pocos los casos que no se aceptan esa discrepancia, porque si exporté unos días más tarde o si exporté un poquito de mercadería menos, el espíritu siempre es, o lo que deseamos que exista, es aceptación de esas discrepancias, que por supuesto pueden no ser aceptadas, pero aceptación de esas discrepancias para que puedan avanzar con el cobro sano de la exportación. Por eso lo dejo por separado. ¿Es un medio de cobro seguro? Sí, solo si el exportador cumple con todas las condiciones que están estipuladas en la apertura de la carta de crédito. Y la cobranza de exportación es un medio de pago que es un mix, es un híbrido entre un cobro diferido y una carta de crédito. Lo único que nos asegura acá es que un banco va a enviar los documentos al cobro al exterior, que pueden ser los documentos propios comerciales, puede haber alguna letra, puede haber un compromiso de pago, y se lo van a entregar al girado o al importador si éste cumple con algunas condiciones, que puede ser aceptar una letra o pagarlo. Yo como exportador asumí el riesgo de exportar y ahora tengo que esperar a cobrar. Bueno, para cobrar envío documentos a través de una cobranza, puede ser simple, documentaria, ya me meto un poco en tecnicismo que no va al lugar, pero digamos, pueden ser simples o documentarias. Y lo que va a hacer el banco del exterior, el banco remitente, envía los documentos al exterior y ese banco va a presentarle al importador los documentos. Solo se lo va a dar si paga o se acepta una letra o la condición que hayamos estipulado. ¿Sí? Estos son los medios de pagos o medios de cobro que tenemos los exportadores. Eh, Factoring internacional. Acá Juan Pablo me pregunta por Factoring internacional. Muy buena pregunta. Gracias Juan Pablo por realizarla. Eh, Factoring internacional lo tenemos que vincular a estos productos, a donde está la carta de crédito de exportación o la cobranza. Eh, el factoring internacional lo voy a responder esta pregunta primero y después lo comparo. ¿Factoring internacional existe? Sí. Los exportadores argentinos que exporten con una carta de crédito o con una cobranza podrán ser pasibles de descontar esos documentos y ahí agregamos siempre el asterisco. Cartas de crédito de exportación, cuando ya están los documentos presentados conforme, esto quiere decir que lo que mencionabas un ratito de que cumplí con la tarea de exportador, tantas unidades, antes de tal fecha, en tal puerto de origen, o tales condiciones de documentos, si me pidió certificado, no me pidió certificado. Entonces, si cumplo con todas esas condiciones, el banco que recibe los documentos le da el conforme, o sea, dice los documentos que presentó el exportador están alineados con lo que se pedía y se solicitaba en la apertura de la carta de crédito. Si esa instancia ocurre, probablemente el banco con el que tengas relación comercial te pueda comprar los documentos y ahí, para nivelarnos entre todos, es esa exportación que vos realizaste y tiene una fecha estimada de cobro, no sé, 1 de noviembre, porque era 90 días de la exportación, el banco lo que hace, te adelanta los fondos hoy. Si tu exportación era de 100.000, como puse el ejemplo, a una tasa de descuento, tasa nominal anual adelantada, de esos 100.000, te saca $5.000, no estoy haciendo el número, es el ejemplo, te resta 5.000 de tu cobro, entonces te adelanta $95.000 hoy y vos te desligás de esperar el cobro. Al vencimiento, cuando el banco del exterior pague, le va a pagar directamente al banco y el banco se va a quedar con los 100.000. Entre los 100.000 que cobró, menos los 95.000 que te adelantó a vos, son esos 5.000 que es la tasa de descuento de la obligación. ¿Con qué es replicable o asimilable el forfaiting internacional? Con la venta de cheques que podemos hacer acá localmente, con los e-checks o los cheques a dejar de usanza, donde hay una obligación de cobro futura, necesito los pesos hoy, voy al banco, lo descuento, me dan menos pesos con una tasa de descuento y bueno, ese costo financiero tiene una tasa, ¿sí? Así que ahí respondí la pregunta de Juan Pablo. Y las cobranzas de exportaciones también pueden ser pasibles de usarse para el forfaiting. La condición que suelen pedir los bancos es que la letra, que tenga una letra, lo mencioné como uno de los instrumentos que se envía, que esa letra esté avalada.
que esté avalada por una parte del exterior, una contraparte del exterior, porque pensemos que el banco ahí lo que busca es minimizar el riesgo. El banco no conoce a la contraparte que tiene que pagar, sino que el banco, si está avalado por un banco o la carta de crédito está emitida por un banco del exterior, asume el riesgo de que ese banco o ese avalista al vencimiento va a honrar la obligación definida. ¿Sí? Ahí contesté, Juan Pablo, la segunda pregunta. Gracias por preguntar, me viene bárbaro. Carta de crédito, no siempre. Puede ser carta de crédito o letra avalada. El factoring es contra esas dos alternativas. Carta de crédito con documentación conforme o letras avaladas. Gracias, Juan Pablo. Bueno, sigo. De nada. Eh, Acá seguimos, voy a cerrar el chat. Hace unos minutitos les contaba que para el cobro de exportación, todo lo que estamos hablando recién es teórico y actual y se procesa. Bueno, ahora nos metemos en Argentina. ¿Qué particularidades tenemos? El cobro de la exportación, acá muy brevemente, una descripción simple, pusimos que una empresa vende vende un producto al exterior y la normativa cambiaria del Banco Central, que es el regulador, tiene la obligación de ingresar al MLC, es Mercado Libre de Cambios, el valor total facturado de la mercadería exportada. Esta obligación además tiene un plazo máximo en el cual se debe ingresar, que está relacionado con la posición arancelaria del bien que estoy exportando. Posición arancelaria es la tabulación que el nomenclador nos asigna a la exportación que estoy realizando. No es lo mismo el que exporta granos de campo, el que exporta petróleo, el que exporta botellas o el que exporta un bien de capital. Esas posiciones arancelarias tienen una obligación distintas según la posición arancelaria. El exportador, el ejemplo que estoy poniendo acá y que vamos a charlar es como un cobro, es un cobro genuino, ¿no? Una exportación con un cobro diferido. Primero exporto y después cobro, lo que mencioné que es en la mayoría de los casos lo normal y habitual. No quiere decir que sea la única manera, pero es lo normal, donde la mayoría de los clientes exportan primero y luego cobran. Entonces, una vez que exporto, tengo que oficializar el permiso de embarque, parte aduanera, donde lo declaro el valor exportado, a quién se lo exporto, el valor de la aduana, flete, seguro, ¿no? Todos esos costos que tienen esas descripciones. Y lo que nos pide el Banco Central es el valor que vos estás realmente exportando, es el valor que tenés que ingresar en el mercado único y libre de cambios. ¿Sí? Acá lo que tenemos que tener siempre presente es, por cada dólares que exportamos en Argentina, tenemos la obligación de ingresar y liquidar el 100% del valor exportado. ¿Sí? El valor facturado y el valor FOB, lo que nos pide acá la norma es el valor facturado, el valor percibido. De la mercadería exportada, ¿sí? No importa o sea, si yo tengo un acuerdo marco y solamente tengo un acuerdo que voy a exportar $100.000 y terminé exportando realmente 80, lo que estoy obligado es ingresar los dólares por los 80, que es lo que realmente exporté. Tengo que nominar un banco, esa nominación de un banco se hace directamente en el sistema Malvinas, perdón, donde declaro cuál es el banco que asigno yo para el seguimiento de este cobro. Y ese banco, cumplimos nosotros bancos el seguimiento para ARCA, la vieja AFIP, o el seguimiento del Secoexpo, que el cliente que exportó una mercadería y tiene un plazo determinado para ingresar las divisas, cumpla con el ingreso de divisas en los plazos previstos. ¿Sí? Si el cliente no cumple con el ingreso de las divisas en el plazo previsto, la norma del central lo que nos pide a nosotros bancos es que lo notifiquemos que esa exportación no ingresó las divisas en los tiempos que corresponden. Hoy no hay ninguna sanción ni ninguna especulación con estos plazos. En algún momento eh, había un seguimiento más exhaustivo de por qué las divisas no fueron ingresando en los tiempos previstos, pero hoy lo que después los bancos hacemos es, si el cliente los ingresa fuera de término, por matemática simple, está que la exportación se realizó el 5 de junio, que el ingreso de las divisas, si fuera 30 días, el máximo era el 5 de julio, y el cliente ingresó las divisas el 25 de julio. Bueno, lo ingresó fuera de término.
Acá los bancos a los que pedimos es, obviamente, la constancia del permiso de embarque, que la mayoría de los bancos, por lo pronto en Santander, si somos el banco nominado, no le pedimos el permiso de embarque porque ya lo tenemos nosotros el seguimiento del cobro, la factura de exportación y el documento de transporte para verificar que la mercadería se exportó, por el monto total que se exportó y en qué país se exportó, ¿no? Entonces coincidimos con esos tres documentos, que las divisas que están obligadas a recibir están vinculadas a una exportación. Estoy leyendo acá las preguntas, qué costo tiene el sí en porcentaje. La tasa de descuento, no quiero poner acá un número, mejor que lo veas con el banco. Santiago me pregunta esto. Eh, Santiago y Gabriel también preguntan las tasas del forfaiting. Si quieren escribirlo por separados, veámoslo. Es una situación crediticia, puede haber variedad de costos. Es una operación en dólares de descuento, o sea, no va a ser menos del 3,5 y no debería ser más del 15, pero también importa riesgo país, plazo, cliente, mercadería, o sea, hay un montón de cosas que están en la calculadora de cuál es el costo que tiene el forfaiting o la apertura de stand-by de la carta de crédito. Así que respondí a las preguntas de Santiago y Gabriel. Seguimos con el cobro de exportación, ¿no? Dicho de acá, tenemos exporto, tengo un acuerdo, tengo un cobro, ese cobro, tengo una norma cambiaria, esa norma cambiaria la tengo que cumplir, tengo que ingresar el 100% de las divisas, tengo que ir a un banco y ese banco va a hacer el seguimiento del cobro. En la próxima pantalla, lo que vamos a ver es esto mismo que le venía explicando en un flujo. Perdón que tuve un poquito de agua para poder avanzar. Bueno, les mencionaba, vamos al ejemplo para verlo en distintas instancias. Soy el exportador, ya tengo mi acuerdo, me acerco a la aduana, realizo la exportación de la mercadería, aduana se exporta, tengo el cumplido, tengo la fecha de cumplido, que es la que nos va a marcar el día D de la exportación, tengo un valor FOB de exportación, ahí podrán ver el formulario que se emite. Este formulario automáticamente da un aviso al SECOEXPO, que es el seguimiento de cobro de exportaciones, donde Banco Central y ARCA estamos comunicados con el quit número tal, exportó hoy la suma de $100.000 por la posición arancelaria que hayan identificado y tienen un plazo de ingresar divisas según la posición arancelaria, entonces ellos ya están notificados en SECOEXPO para hacerle el seguimiento a que ingresen esas divisas. Una vez que ingresan esas divisas, una vez que está realizado en el SECOEXPO, el Banco Central es notificado, y acá hago un paralelismo que no está en el gráfico, en el flujo, pero si yo cobro anticipadamente, si tengo esa suerte de poder cobrar anticipadamente, las reglas de obligación de ingresar las divisas ya las tengo cumplidas, porque ingresé las divisas primero, pero lo que estoy asumiendo ahí como exportador es una obligación de exportarle a mi contraparte, también por la posición arancelaria en una cantidad de tiempo determinada, el bien propiamente dicho. Entonces, cobro antes y exporto después. El flujo no lo tengo graficado, pero sí también está informado en el SECOEXPO, porque el cobro anticipado se ingresa con un código de concepto específico donde el Banco Central dice, este quit ingresó anticipadamente divisas, en algún periodo de tiempo, por la posición arancelaria que indicó, va a estar obligado a exportar un bien al exterior. ¿Sí? Esto para verlo bien lo que es la balanza comercial. Entonces, se notifica al Banco Central de esta exportación. Días más tarde, 5, 10, 20, 30, los que correspondan, recibe el banco comercial los dólares exterior, donde yo le instruí a mi contraparte que me pagara, un banco comercial. Le digo, por favor, pagame en tal banco. Por supuesto, vamos a hacer acá el Banco Santander, donde nos ofrecemos para que ingresen sus cobros de exportaciones. Me entero del cobro de que recibimos los fondos, acá yo como exportador. Me llega la notificación de que recibí los dólares que estoy esperando ansioso a través de las plataformas digitales.
liquido el cobro de exportación, donde recibí los 100.000 dólares del exterior, los asigno a un permiso de embarque, que es el que corresponde a mi exportación por la cual realicé, no tengo una factura, un permiso, sigamos todo el flujo. Ese mismo permiso, el permiso de embarque que es ese de exportación a consumo, está clarito ahí que lo tenemos que vincular. El mismo permiso es el mismo que usé para exportar. El banco comercial ingresa las divisas y me las transforma a pesos. A mí, lo que hablamos del ingresar y liquidar las divisas es esto. Los 100.000 dólares que recibo de exterior, tengo que darle la instrucción al banco que me los acredite en mi cuenta en pesos. ¿Sí? El banco da cumplido de eso. Y una vez que está cumplido ese proceso, lo notificamos a Arca automáticamente de que exportador que exportó, recibió el dinero, le ingresó, lo liquidó en los tiempos previstos y tiene los pesos en la cuenta. Esto, a grandes rasgos, es el flujo simple de un cobro de exportación que ocurre con todas las compañías. Grande, pyme, chiquita, gran exportador, todos los exportadores argentinos y en todos los bancos tienen que cumplir con este flujo. ¿Sí? Después vamos a entrar en algunas casuísticas o particularidades de los tiempos o de los exportadores y demás. Voy a ver que hicieron una pregunta nueva. ¿De qué se nos trata? En el caso de factoring, Juan Pablo me pregunta por factoring, así que debe ser sí o sí con un banco nominado, puede ser una empresa que debe hacer factoring internacional. Ahora te respondo, Juan Pablo, de eso más técnico, de factoring internacional, suelen ser bancos o pueden ser empresas que asumen riesgo, ¿no? A pesar de que tengo cuenta en dólares, acá me pregunta Joaquín, otra pregunta. Hola Germán, ¿cómo estás? A pesar de tener una cuenta en dólares, ¿es obligatorio la liquidación de dólares a pesos? Joaquín, la respuesta es sí. La norma lo que te pide es ingresar y liquidar a pesos los cobros de exportaciones. ¿Sí? Después vamos a ver servicios, si llegamos, y si nos da el tiempo, y si no, tenemos otro módulo, arreglamos con la agencia. Los cobros de exportaciones están obligados a ingresarse y liquidarse el 100% contra pesos. Eso significa que al tipo de cambio de hoy, que los bancos ofrecemos, los 100.000 dólares, en el ejemplo que estoy haciendo, los ingresaste por un cobro de exportación, el banco te va a notificar que llegaron los dólares, tenés que realizar un tipo de cambio y acreditar en tu cuenta en pesos. Hasta hace poco estaba vigente el dólar blend, lo habrán escuchado, que creo que ahora lo menciono en la próxima hoja. Saco el flujo para ver un poquito mi normativa. El 14 de abril del 2025, permiso, que fue uno de los, hace un poquito más ya de un mes y medio, donde recibimos las notificaciones de la liberación del cepo cambiario, donde se anunció todo lo que estamos hablando acá es de exportaciones, pero estamos más controlados y regulados para poder importar, que eso bastante se liberó. Pero los exportadores tenían lo que se llamaba el dólar blend, que había nacido por el decreto 38 del 2023, donde le permitía a los clientes que exportaban ingresar el 80% al mercado de cambio y el 20% al lo conocido dólar MEP. Eso era porque había una brecha entre el dólar oficial y el dólar MEP, y con ese 80-20 les daba un tipo de cambio más competitivo. Con esta derogación del decreto 38-23 en abril de este año, lo que le pide a lo que obliga a la norma, lo que instruye es que está obligado a ingresarse y liquidarse 100% a pesos. Entonces acá no podemos mantener nada en dólares ni no ingresarlos. ¿Sí? Eh, Justo me dio la pregunta y acá aclaró, ¿no? Las posiciones arancelarias de la fecha del cumplido de embarque tienen 15 días corridos, 30, 60, 120, 180. Y para los que exportan a través del sistema de exporta simple, el plazo máximo de ingresar las divisas es 365 días corridos. O sea, si exportara hoy a través de exporta simple, tengo hasta un año para ingresar y liquidar las divisas. Eh, Aclaración, los bienes con un mayor valor agregado, que tengan un plazo de más de 180 días para ingresarse las divisas,
¿Se acuerdan que mencioné la diferencia entre el grano, el petróleo, la botella y el bien de capital? Si el bien de capital, que tiene más de 180 días, eh, es entre empresas vinculadas, se le pone un cap de que nunca puede ser mayor a 60 días corridos de la exportación. O sea, más allá de que el bien tiene un plazo mayor, como es una empresa vinculada que le estoy exportando, tengo un tope de 60 días corridos para ingresar las divisas. Eh, Victoria nos consulta por el PPT. Sí, Victoria, supongo que después lo vamos a poder compartir. Sí, correcto, Ger, perdón, te interrumpo un minutito. Vamos a estar Gracias. enviando el PPT del día de hoy. Vamos a detallar un link de encuesta cuando termine la capacitación para que lo puedan completar y dentro de las 48 horas hábiles van a estar recibiendo el material de hoy vía mail. Genial. Bueno, gracias, Carmela. Gracias, Victoria, por la pregunta. Resuelto ese punto. Bueno, hasta acá estaríamos por cerrar a grandes rasgos, ¿no? Lo que implica eh, exportar, gestionar el cobro, asumir un riesgo, opciones de financiamiento, vimos varias, directas o indirectas, bancos locales, eh, la obligación cambiaria de ingresar el 100% de la exportación, los días que nos corresponde por norma, vimos algo de Secoexpo, vimos cómo los bancos nos notifican. Esto tiene muchos códigos de concepto para que los bancos notificamos al Banco Central, los bancos comerciales notificamos por los códigos que se ingresan. Esta sería la parte fuerte o el plato fuerte de lo que hablamos de gestionar. Acá la parte inteligente o cómo tenemos que buscar y asesorarnos es de la mejor manera y eficiente para no arriesgar mucho capital, tener un buen vínculo con la contraparte. eh, si tenemos un banco que nos acerca financiamiento, hacer el análisis de la tasa, ¿no? El ejemplo que dimos para el forfaiting, si ya sé que voy a exportar y voy a necesitar los fondos, saber cuál va a ser el costo de ese financiamiento. Si necesito financiar porque no tengo la capacidad o decido no, arriesgar el capital ahí y lo estoy invirtiendo en otro lado, cuál es el costo que me va a costar, valga la redundancia, esa prefinanciación, si ese costo lo voy a poder trasladar al precio, porque no necesariamente, o sea, todo esto es un análisis de, de gestión financiera, porque obviamente no tengo los fondos, voy a hacer el caso extremo, no es la realidad, y el banco me los presta el 20% en dólares, después ese costo se lo va a tener que trasladar al precio, y si se traslada al precio no lo va a poder vender. Entonces, eh, hay que buscar el sano equilibrio entre ser competitivos, tener un buen precio, tener un buen apalancamiento, que sabemos que es clave en las operaciones de comercio internacional, en todas las operaciones, ¿no? Tener un apalancamiento y un financiamiento. Entonces, todo ese esquema hay que tenerlo en cuenta al momento de decidir cuánto voy a exportar, qué voy a exportar, a qué destino voy a exportar, qué mercadería estoy exportando para saber cuál es el plazo máximo que tengo. Esto no lo dije, pero yo no le puedo decir a mi contraparte que me pague si estoy exportando cereal y tengo una obligación de ingresar a los 30 días, no le puedo decir a mi contraparte que me pague a los 180 días, porque el Banco Central nos obliga a ingresar las divisas en 30. Entonces, voy a tener ahí un descalce entre mi obligación con el Banco Central con lo que realmente va a estar ocurriendo en la realidad. Entonces, todas estas cositas son las que queremos hacer foco en que nos queden al momento de tomar una decisión de exportar y analizar eh, la operación de exportación, que es principalmente venimos acá. Eh, Seguimos acá avanzando con siguiente punto de cobro de exportación de bienes, que es principalmente lo que queríamos ver. Y como tenemos 10 minutitos más, voy a pasar rápidamente por si esto no es solamente por todas las conversaciones que tenemos con empresas a lo largo de esos años, no necesariamente solo la empresa que exporta bienes solamente exporta bienes, sino también que a veces exporta un servicio, y me tomé 5 minutos para ver un poquito de servicios, que tengo la obligación de ingresar las divisas, tengo obligación de ingresar hasta el 100% de valor percibido,
a diferencia del valor facturado, como hablamos del FOB, el valor percibido, porque acá no hay un bien tangible. Un servicio es aquel servicio, valga, ¿no? Que estoy prestando al exterior, que facturo y que me van a pagar, quizás un análisis de marketing o una comparación en el mercado local o algún asesoramiento que hago en Argentina. Esa exportación de servicio tiene obligación de ingresar divisas también. Acá lo que cambia es que lo que nos pide la norma es que sea el 100% del valor que cobro y lo tengo que ingresar dentro de los 20 días que percibo esa cantidad de dólares. ¿Sí? ¿Esto por qué? Como no tenemos el permiso de embarque que nos diga cuándo exporté y le haga el seguimiento por posición arancelaria, tenemos acá, desde el día que me llegan los dólares exterior, tengo 20 días para ingresarlos y liquidarlos, y lo que tengo es el 100% del valor percibido. O sea, si me acuerdo, fue por el análisis de marketing que te hace en Argentina, el costo es de $5.000 por año, y después realmente cobro 3.500, lo que estoy obligado a ingresar son los 3.500 que cobré, y en un plazo de 20 días. Y acá lo pongo con alerta, no es como está dentro de la exportación de los servicios y no de bienes. También en el 2023 empezó una norma cambiaria para los que exportan servicios, donde le permite, y está toda la pregunta que mencioné hace un rato, hasta $36.000 por año a quien exporta un servicio prestado, mantenerlos en dólares y no está obligado a ingresarlos y liquidarlos a pesos. Esto tenemos que entender el contexto, ¿no? Cuando existía la brecha, que hoy es casi nula, cuando estaba el dólar un poco planchado, que decíamos, me conviene trabajar para afuera y cobrar afuera y me voy del país porque afuera cobro en dólares. Bueno, arrancó esta movida hace 2 años, donde los desarrolladores o los que prestan un servicio, al ingresarlo y acreditarlo en un caja de ahorro de dólares, lo pueden transformar de la caja de ahorro de dólares en dólar MEP a los pesos. Esa norma está vigente, arrancó con $12.000, después se transformó a 24 y hoy la norma que está vigente es hasta $36.000 por año. Tienen esas personas para ingresar a dólares y lo tienen que hacer dentro de los 20 días que percibieron. ¿Sí? Si le excede los 20 días de lo que percibió, pierde este beneficio. El cobro de servicios, consulta, charla, obligación de divisas, se ve un contrato de pago a 180 días, pero obligación de divisas ocurre a los 60, es lo que estaba mencionando Mauricio. Lo que tenemos que saber previo a exportar es qué bien estoy exportando, cuál es la obligación, el plazo que tiene máximo de ese ingreso de divisas que tiene por norma y por posición arancelaria, para con mi contraparte arreglar el cobro en el escenario ideal como máximo en ese plazo. Si los cumplo e ingreso las divisas posterior a la fecha de embarque, perdón, al plazo máximo, lo dije al principio. Nosotros como banco comercial debemos informarle al central que ingresaron las divisas fuera de término. No hay ninguna sanción, pero se ingresan fuera de término y se le avisa al central. Hoy no hay ninguna sanción, pero el central sabe que estás ingresando las divisas fuera de plazo. Ahí te consulté, Mauricio, te respondí, Mauricio, a tu pregunta. Eh, y como no vivimos solamente de las exportaciones, hablamos de las expo de bienes, mencionamos acá un poquito de la expo de servicios. Voy a ver un minutito, pago de importación de bienes. Porque sabemos que los clientes que exportan probablemente tengan que importar algún insumo, alguna materia prima, algún bien de capital. Y la importación de bienes es muy asimilable a la exportación, porque tienen una lógica muy parecida. También se puede pagar anticipado, se puede pagar diferido, se puede pagar vista, se puede financiar. O sea, no profundizamos, podemos hacer una charla después para pago de importación de bienes, pero creo que se lleven este primer golpe de vista. También hay una norma donde nos permite a las empresas pagar el 100% de la mercadería que van a nacionalizar, ya sea anticipado o vista o diferido, el anticipado más, entre comillas, también con esta liberación del cepo permite algunos bienes pagar anticipado, otras condiciones, las MIPYME pueden pagar vista, si no se paga a una escala diferido, no me va a dar el tiempo para charlarlo hoy, podemos charlarlo para la próxima.
quiero que se queden con la idea de que se compran bienes al exterior, se importan esos bienes, hay un banco que hace el seguimiento de esa importación, al igual que el cobro de la exportación. Ese banco les permite girar al exterior los dólares que correspondan de la compra de esos bienes, ya sea para producir o bienes de capital. Eh, Se hace el seguimiento de cuál es el plazo máximo por el cual esa mercadería tiene que ingresar, también tiene que tener una norma por detrás. Y lo que van a tener que demostrar al banco es si pago a la vista, que después nacionalizo la mercadería, o si estoy pagando contra una mercadería ya nacionalizada, cuál es el despacho de importación que estoy pagando en este momento. ¿Sí? Muy grande. Quiero dejar 5 minutos para preguntas y cumplir con el horario comprometido con todos. Entonces, pago de importación de bienes, se puede. Anticipo, viste, diferido. ¿Hay financiamiento por importaciones? Sí, los hay. ¿Hay apertura de cartas de crédito? Sí, las hay. Son productos crediticios que necesitan un análisis crediticio del cliente. Me escriben para tener un poquito más de información. El flujo, que se lo vamos a dejar en la presentación, es muy parecido. La aduana nacionaliza la mercadería, el Banco Central ya sabe que nacionaliza la mercadería, yo como cliente importador me acerco a un banco, cargo el pago a través de la plataforma, a dónde estoy girando, cuántos dólares, por qué importación, ¿sí? La importación a consumo que ya realicé, la estoy vinculando con un pago. Ese pago, el Banco Central, al fin y al cabo, gira las divisas al exterior, obviamente las divisas del valor de la mercadería, no puedo pagar más, y Arca queda notificado que ese bien que se nacionalizó se pagó y se giró al exterior en los plazos previstos. Creo que me parecen un par de preguntas ahora, no sé si fue que toqué. Ah, perfecto, clarísimo, gracias. Ese es el caso de individuos y el caso de empresas. No, Agustín, empresas, exportación de bienes o de servicios. Ahora reformulé la pregunta, hice un ejemplo separado y dejó en la encuesta. No hay más preguntas. Acá un poquito les dejo muy brevemente lo que fue la liberación del cepo cambiario en abril, que mencionamos la elaboración del decreto del dólar blend para las exportaciones, y les achicó los plazos que tenían para pagar las importaciones de bienes. Recordemos que hace un año se pagaban las importaciones en 4 cuotas, después se pagaron en 2, ahora después a 30 días, ahora eh, no hay más que respetar esos plazos. Por suerte esto ayuda un montón a las importaciones y flexibiliza con el exterior que estos pagos se puedan hacer una vez que se recibe. Habilitó a las MIPYME a pagar a la vista, ¿sí? Con el certificado de MIPYME vigente los bancos podemos dejarlos pagar a la vista. Entonces toda esta liberación que está acá, no nos va el tiempo para charlarlo, podemos charlar horas enteras de pago de importación, pero nos parecía importante que esté vinculado porque la exportación sola no existe. O sea, probablemente se tengan que o pagar algo, nacionalizar algo, algún servicio, un bien. Ojalá que sí exista y es genuino y es fantástico, pero en muchos de los casos también tiene una importación de algo o no. Y si lo tuviera, hacer un panorama de cómo hoy se pagan al exterior estas instancias, ¿sí? También acá hay plazos de seguimiento de hasta cuánto puedo pagar, en qué plazo puedo pagar, las financiaciones que me da mi contraparte. Bueno, todo esto lo pueden ver acá, comunicación 8226 de abril de este año. Mencionaba también los pagos vistas, lo mencioné recién, los que con certificado como MIPYME pueden pagarlo, los bienes de capital, que se pueden pagar hasta el 30% anticipado, solamente los bienes de capital, ¿sí? No se puede pagar cualquier bien anticipado, salvo que tenga una financiación otorgada por un banco local, que ahí volvemos a lo mismo, es un producto financiero, crediticio, tiene un costo y tiene que tener una aprobación, y ahí de esa manera cumplimos con los plazos para poder pagar la importación de un bien de capital sin la necesitáramos. Y por último, ya esta es la última hojita, los servicios también podemos pagarlos, tiene que haberse prestado propiamente el servicio para que las personas argentinas, los residentes, podemos pagarle a un no residente, tiene que estar prestado ese servicio, ya se tiene que haber cumplido.
Si el servicio es con una contraparte vinculada, cambian los plazos. Eh, Estos son todos consideraciones a tener en cuenta al momento de contratar un servicio al exterior, en qué momentos del pago lo voy a poder asumir por normativa cambiaria vigente al día de hoy con el pago al exterior. ¿Sí? Muchas gracias. Me quedaron 4 minutitos para un ping-pong de preguntas y respuestas, si alguna hay que no haya podido responder. Germán, muchas Respondiendo. gracias. Te quiero agradecer primero por la presentación del día de hoy, estuvo muy interesante y les agradecemos a todos del otro lado por estar también. Hay un espacio de preguntas y respuestas que para que los tienen en inglés es la Q y la A. Les pedimos si hay alguna pregunta más, lo pueden realizar a través de ese medio. En el chat les dejamos el link de encuesta para que puedan completar y recibir el material dentro de las 48 horas hábiles. Germán, no sé si vos estás habilitado, si lo podés leer. Hay 3 preguntas más, si no yo te voy ayudando, pero está en la parte de preguntas y respuestas. No, no lo estoy leyendo, pero dame que lo vengo. Acá está, en el más, no lo veía. Preguntas y respuestas. Eh, bueno, la primera veo 4. La pregunta, Diego, ¿existe más en el caso Factory Internacional? Eh, bueno, la respondimos, ¿no? Diego, al principio, el Factory Internacional existe, es una herramienta para minimizar el riesgo y acceder al crédito. Sí, lo que mencionaba, con el banco comercial que operes o con quien te haga el factoreo, por decirlo de una manera. eh, Factoring barra forfaiting, ¿no? Ahí me hago la diferencia. Factoring es compra de facturas, forfaiting, compra de documentos comerciales. Asegúrate de cuál es el costo y que con las condiciones de plazo y con las contrapartes, ¿no? Porque eso es buena la herramienta siempre y cuando tenga un costo lógico y que te lo puedan otorgar. Porque, como les decía, en los bancos para el forfaiting, lo que hacemos analizamos el riesgo de la parte del exterior que va a estar obligada a pagar. Entonces, si la carta está emitida por un banco AAA, es una cosa, y si la carta está emitida por un banco que no es AAA o, o un plazo más largo, va a cambiar el costo, y nosotros también los bancos tienen que tener límite de riesgo con esa contraparte, ¿no? Eh, Ahí respondí a la pregunta de Diego entonces. Daniel nos pregunta qué sucede si una expo se destruye por motivo en el país destino y el importador se le hace un valor FOB. Bueno, lo que hablamos hoy fue las líneas generales. Por supuesto que si exporté 100 y se destruye en el camino y puedo demostrar que un valor de la exportación no me lo van a pagar, se hace un ajuste del central. Es una charla muy larga, Daniel, pero hay excepciones al ingreso de las divisas y hay ajustes a las exportaciones. Entonces, si exporté $50.000 y después realmente estoy cobrando 45 porque un siniestro en el medio y puedo demostrar y justificar que esos $5.000 no van a entrar por ese siniestro, el banco comercial nos va a dar el cumplido y no voy a estar en deuda con el Banco Central. Y la respondí a la pregunta de Daniel. Ramiro, hoy en el momento de relación peso-dólar, ¿cómo es la relación del peso-dólar por cada dólar exportado? Eh, no sé si me estás preguntando, Ramiro, el tipo de cambio. Me imagino que la relación peso-dólar con exportador, no entendí ahí tu pregunta, Ramiro, pero el exportador ingresa y liquida, si es a lo que entiendo, ingresa y liquida el tipo de cambio oficial, ¿sí? 1100 y algo, no sé, lo puedo buscar actualmente en la página del Banco Nación o la página del Banco Central, cuál es la 3500 de ayer. Es este famoso dólar que está en las bandas entre 1000 y 1400, que el mercado mismo, entre oferta y demanda, mueven, o sea, los importadores que necesitan dólares para pagar y los exportadores que traen divisas del exterior, se mueven esa banda entre 1000 y 1400, donde el central no participa, y ese tipo de cambio está en el orden de 1100. No, ahora te lo digo bien, pero anda por ahí. Exportador con exporta simple y tengo la capacidad para hacerlo con financiamiento propio. ¿Cuál es el medio de cobro más sugerido? Bueno, Lucía, ahí lo que te conviene. Exporta simple, nada, que te pague anticipado, si podés. Tenés la mejor parte, la pregunta de Lucía. Exportaba simple, tenés un plazo mayor para ingresar y ahí va con la capacidad de financiamiento.
Si vos tenés financiamiento propio, que es lo que me estás indicando, y la lógica, que esta lógica se cambió en estos últimos tiempos, eh, el beneficio que te da el exporta simple es poder cobrar hasta 365 días de tu exportación. Si tenés capacidad para aguantar todo ese financiamiento al exterior, decirle que te pague 365 días más tarde, esto por favor tomarlo entre comillas y extremo, que quizás el dólar dentro de 365 días quizás esté más alto. Estas bandas de flotación quizás en 365 cueste 1000. Eso no lo sabemos, no lo sabe nadie. Entonces, el extremo sería darle un plazo máximo. Tiempo atrás, el dólar no paraba de subir, ahora o se mantiene constante y hasta bajó un par de días en el mes de mayo. Entonces, Lucía, la respuesta correcta no la sé. O sea, es analizar esto, si me conviene cobrar a los 30 días del exporta simple o a los 360. La norma te permite cobrarlo hasta dentro de 360, va a depender tu capacidad y tu análisis de cuánto va a estar el dólar dentro de ese plazo máximo que vos le otorgues a tu contraparte. Eh, Buen día, los 36.000 máximos para individuos por exportación de servicios no es obligatorio. No, Martín, los 36.000 para individuos no es obligatorio ingresarlos porque es lo que la norma les da de espacio. ¿Pago IMPO con dólares propios? Sí, Luis, se puede. No lo toqué, pero podés pagar una importación con dólares propios. La comunicación 8133 habilitó pagar dólares o sea, los clientes pagar con dólares propios. Por favor, podrán colocar el link para solicitar la APP. Eso ya lo ha contestado Sí, ahí Carmela. lo volví a poner por las dudas. Bien, y por cada dólar liquidado. Me parece que la pregunta, Ramiro, es más de balanza, ¿no? Me parece que estás queriendo preguntar cuál es la relación exportador-importación. Eh, Somos un país que ojalá en el transcurso de los próximos años, con todas las... Estamos dejando de importar, por ejemplo, energía y estamos empezando a exportar energía. Eso hace que nuestra balanza esté, hoy en día, no soy técnico y específico en economía macroeconómica, pero que nuestros clientes puedan exportar más y mejor, con mejores condiciones, y que sea necesario importar menos cosas que podemos producir. Ese equilibrio y sano mercado y competencia va a hacer que tengamos más dólares genuinos de exportación y se nos vayan menos dólares por algo que podemos producir en Argentina. Después entramos economía básica, competencia de mercado, precios, impuestos, regulaciones. No soy especialista, sí puedo tener mi posición, pero cuanto más exportemos, más dólares van a ingresar, cuanto más dólares ingresen, mejor nos va a ir como país, y eso es lo que se busca siempre, fomentar la exportación y que los dólares de los argentinos que generamos ingresen acá para darnos mayor estabilidad y tranquilidad en el medio y largo plazo, con la oferta y demanda necesaria para que esto ocurra. Entonces tiene que haber exportaciones, tiene que haber importaciones, en el justo balance que la economía sabia va a ir acomodando. Nada, después charlaremos 1000 horas de si es conveniente, no es conveniente, si está barato, está caro. Es una charla que no tiene fin, así que no tomo una postura física específica. ¿No hay más preguntas, Carmela? Perfecto, Germán. Bueno, vuelvo a agradecerte, estuvo muy buena la presentación, muy interesante. Así que te cedo la palabra para que le des un cierre a la charla del día de hoy, Germán. Bueno, el cierre de la charla, ahí la hice un poquito recién sin querer. Agradezco a todos, gracias por participar. El ping-pong estuvo buenísimo. Hubieron distintos chicos que participaron, chicos, chicas participaron ahí con preguntas. Viene fantástico para que esto se haga dinámico y que no solamente sea una información sino estática, sino con la interacción de preguntas y respuestas ayudamos a profundizar cosas que quizás no se llegan a ver o las vemos antes para que nos sirva este paso de formación. Vuelvo a agradecerte a vos y a la agencia por invitarnos para colaborar. Esto es conocimiento, capacidad, toma de buenas decisiones, la capacitación y los conocimientos normativos y de impacto ayudan a tomar buenas decisiones para las compañías.
tomamos buenas decisiones, como dije, nos va mejor como exportadores, barra importadores, pero acá somos principalmente exportadores con este módulo. Nos va bien como exportadores, nos va bien como país, generamos dólares, que es lo que estamos buscando, potenciar toda esa energía que tenemos acá en Argentina para que el mundo nos compre y que lo podamos exportar de la mejor manera, segura y garantizando el cobro, que es lo que obviamente a todo exportador le interesa. Gracias. Muchas gracias, Germán, y gracias a todos por participar. Que tengan buen día. Muchas Hasta luego. gracias.